Muchas gracias, hermanos, nuevamente por la oportunidad que me han dado de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y como dije en la escuela dominical, espero que todo esto sea para su crecimiento como familia, para su crecimiento espiritual y para que más y más conozcamos el poder de Dios en nuestras vidas. Es el objetivo, hermanos, que ustedes estén más y más cerca de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Muy bien, la vez anterior que estuve aquí con ustedes hablé sobre los padres como cabeza y líder espiritual del hogar. Vimos en esa ocasión que el padre es la cabeza que toma la responsabilidad. Aquí vimos que el padre no delega su responsabilidad de guiar a su familia ni al pastor, ni a la escuela, ni al gobierno. Él es un hombre que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Vimos también que como es un padre que tiene que guiar a su familia, es un padre que conoce las amenazas. Aquí veíamos que el hombre tiene que conocer los enemigos espirituales que rodean a nuestros hijos, a nuestras hijas, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Él tiene que ser capaz de pelear contra esos enemigos y proteger a su familia. Y por último vimos que el hombre que hace eso es un hombre que guía bien a su familia. Aquí veíamos que este hombre no solo es aquel que dice, esta es mi casa, sino también serviremos a Jehová solo, única y exclusivamente a Jehová. Pero en esta ocasión pondremos nuestra atención en el papel de las esposas. El hombre es responsable, sí, pero es la mujer quien hace de su casa una probadita de cielo o una probadita del infierno. Tenemos este testimonio en las Escrituras. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios 27:15-16. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o como sujetar el aceite en la mano derecha. No se puede. Proverbios 25:24. Mejor es estar en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Proverbios 21:19, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. ¿Le sigo o con eso es suficiente para probar esta afirmación? Hermanas, ¿están edificando su casa o la están despedazando? ¿Están proveyendo el ambiente necesario para que el esposo pueda guiar a la familia, para que pueda madurar en su llamado? ¿O están contradiciéndolo en frente de los hijos, haciéndole muecas y hasta arrugando la nariz en frente de él? Hermanas, ¿están buscando ser más como la mujer de Proverbios 31, esa mujer virtuosa? ¿O más como Jezabel, esa malvada esposa de Acab? Hermanas, ¿están enseñando a sus hijas a ser las representantes de la iglesia en este mundo, amando a nuestro Señor Cristo Jesús? ¿O las están inspirando para ser la siguiente Miss Universo, Miss Perú o ya aunque sea Miss Cajamarca? Jóvenes, pongan atención, jóvenes varones, pongan atención con quién se van a casar. Vean si la joven honra a sus padres, si las obedece, si es sumisa de corazón, pero si es gritona, celosa, manipuladora, necia, rencillosa, aunque sea la mujer más hermosa físicamente y aunque enseñe pierna, no vale ni un centavo delante de Dios. Es más, dice la palabra de Dios, es como un anillo en la nariz de un puerco. Porque el adorno de la mujer cristiana no es el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno,
el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Hermanas, si una mujer que enseña curvas, piernas, y ya ahorita todo, total, en la que no enseña no vende, no vale nada delante de Dios, el precio de la mujer piadosa sobrepasa el precio de las piedras preciosas. Eso dice Proverbios 31. Hermanas, el rol en su hogar es de suma importancia. El rol de ustedes en su hogar es de suma importancia. Satanás sabe esto. Él hará todo lo posible para distraerlas de ese llamado, para que quiten su atención de sus hijos, de su casa, de su esposo, y él usará algo muy, muy fuerte. Él tiene una herramienta muy, muy grande que va a usar contra ustedes. Un arma que ni es secreta, es un arma que él conoce muy bien y la va a usar contra ustedes, y eso vamos a ver hoy. Vamos a conocer esa arma que Satanás va a usar contra ustedes, mujeres, en las casas. En Génesis 3, del 1 al 7, bajo el tema orgullo, la tentación y la caída de Eva. Primero vamos a ver el tentador de la mujer o de Eva. Después vamos a ver la tentación de Eva y después la caída de Eva. El tentador, entonces. El inicio del capítulo dice 3 palabras: pero la serpiente. Para algunos esto es un cuento fantástico. Los teólogos modernos dicen, esto es un mito. ¿Cómo una serpiente? ¿Y qué habla? Ellos dicen que esto caracteriza a las sociedades de tiempos pasados. Ellos se refieren a la mitología griega como a Zeus, Ares, Afrodita, Atena. De la misma manera ellos ven todas las historias, incluso a Adán y a Eva, Sansón y otras tantas historias milagrosas e inexplicables en la palabra de Dios. El hombre del siglo XXI es racional, dicen ellos. Esos son cuentos que cautivan la atención de los jóvenes y niños. Ellos dicen que tenemos que explicar correctamente esos textos a los niños y no forzar la interpretación histórica. Algunos dicen que enseñarle a nuestros hijos que Eva y Adán existieron es incluso abuso emocional. Dicen que forzar esta aplicación histórica es abuso espiritual. Ellos dicen, es que si le enseñas esto a sus hijos, los vas a enseñar de la sociedad. No hay ningún niño en la sociedad que crea esos mitos de que un hombre y una mujer fueron creados al principio. Entonces la mejor alternativa es dejar esas historias como mitos. No debemos creer que sí pasó, sino que debemos de buscar la verdad detrás del mito, dicen ellos. El logos, dicen ellos. Entonces todas las historias del Antiguo Testamento se convierten en fábulas con una moral que hay que explicar. En nada diferente a las historias del famoso Isopo. ¿Alguien se acuerda de la tortuga y la liebre? La moral dice, para la liebre no seas orgullosa y para la tortuga sé persistente. ¿Cuál sería entonces la moral de la historia de Adán y Eva? La respuesta de ellos depende del niño, depende de la edad, cómo quieras tú interpretarla. Esta es precisamente la posición de algo que se llama el evolucionismo teísmo. Los evolucionistas teístas, ellos saben la contradicción entre la Biblia y la teoría de la evolución, pero prefieren quedar bien ante los ojos del hombre en vez de quedar bien ante los ojos de Dios. Esta es la nueva síntesis para ellos. Creen que la ciencia y la religión son antagonistas y hay que resolverlos. Aunque eso contradiga no solo la existencia de Adán y de Eva, sino las consecuencias para el segundo Adán, nuestro Señor Cristo Jesús. Ellos saben que si modificamos algo en Adán, tendríamos que explicar algo del segundo Adán. Por ejemplo, hay una página en internet, se llama Biologos en inglés, Biologos,
La presidenta, una vez presidenta de esa página, dijo: el Nuevo Testamento refiere mucho a Adán. Pablo habla acerca de Adán. Entonces hay mucha teología atada a la caída de Adán y Eva. La solución entre la ciencia y la religión es una unión de las dos, una unión de la evolución y el cristianismo. En este punto de la historia de Adán y Eva, entendemos que llegar al acuerdo, dicen ellos, tenemos que llegar al acuerdo de que no estamos de acuerdo. En inglés, we have to agree to disagree. Tenemos que estar de acuerdo que no estamos de acuerdo. Esa es la solución, dicen ellos. Y pone un ejemplo esta mujer. Dice, es como el bautismo de infantes, por ejemplo. Hay gente que es pseudo-bautista y hay gente que no es pseudo-bautista. Entonces, si alguien llega a la iglesia, le decimos, bueno, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué te conviene más? Si no eres pseudo-bautista, pues no bautizamos a tus hijos. Y si eres pseudo-bautista, bautizamos a tus hijos. ¿Cuál es tu posición del bautismo? Dicen ellos. La respuesta para ellos, para los evolucionistas teístas y estos que quieren estar de acuerdo, que no están de acuerdo, está en Apocalipsis 3:15, 16 y 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Para el Hijo de Dios, esta narrativa de Génesis y de la serpiente es real. No podemos decir, todo es real ahí en Génesis 1, pero la serpiente como que no. Si hacemos, incluso abrimos la puerta un poquito al evolucionismo teísmo y decimos, la parte de la serpiente es mito, todo lo demás es real. El evolucionista teísta diría, bueno, ¿qué autoridad tienes tú para decir que es mito y que no es no? Porque si esa es tu autoridad, es la misma autoridad que yo tengo para decirte que todo Adán y Eva es mito y no. ¿Cómo me vas a contradecir? Las Escrituras nos dicen que este animal era el más astuto de todos los animales que Dios había creado. Muchos ven la palabra astuto en el versículo 3 como algo malo, y a veces tiene esa connotación. Especialmente cuando vemos a la serpiente, hoy en día son rápidas, son venenosas y algunas son muy peligrosas. Pero esa, hermanos, es la imagen actual, no es la imagen antes de la caída. Lo que conocemos ahora de la serpiente es su estado caído. Tenemos que explicar bíblicamente este punto y aceptarlo con humildad. Entonces tenemos que explorar esta imagen sobre la serpiente en el jardín. Vemos a la serpiente como algo maligno, venenoso y muy astuto para atrapar a su presa. En este caso, la presa es Eva. No es eso lo que ponen, si compran niños, si sus papás les han comprado libros para colorear, ven ahí a Eva y después como una mazacuata colgada en el árbol con unos ojos grandes y tratando de cazar a Eva. Una gran serpiente que se cuelga de un árbol mirando a Eva engañosamente. Es lo que así nos pintan en los libros. Pero Génesis 3 nos muestra otra imagen de la serpiente. Aunque la palabra astuta sí a veces da ese sentido negativo, en el hebreo no siempre se maneja así. A veces se maneja para describir a alguien que es cuerdo, muy prudente, muy sabio. Por ejemplo, en Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente, es astuto. Es la misma palabra que se usa aquí en Génesis 3. Y dice también en Proverbios, el avisado, el astuto, como la serpiente, ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que la serpiente era un animal superior a los animales. Con confianza podemos decir esto porque estos eventos fueron antes de la caída. El mismo versículo nos dice que él era el animal más prudente de todos los que él había creado. ¿Quién lo había creado? Dios. Si vuelven a Génesis 1, ven que todo lo que Dios creó es bueno. Entonces la prudencia de la serpiente era algo bueno, era algo que la distinguía de otros animales. Esta descripción que se nos da de la serpiente es momentos antes de la
caída. Fue hasta la caída que la serpiente toma la forma actual que conocemos hoy. Recuerden que su castigo fue que se arrastraría y comería tierra. La serpiente, como la conocemos actualmente, es un animal en un estado maldito. Quizá uno podría argumentar que no sería bueno tener serpientes de mascotas. La maldición la lleva en su propio ser. Si vemos, incluso las serpientes hoy son muy usadas en círculos donde abunda el satanismo, la brujería y están involucrados en todo ese tipo de cosas. Muchas personas compran estos animales para esos fines. Pero antes de la caída, la serpiente, dice la palabra de Dios, que sobrepasaba a todos los animales. No solo era prudente, sino que podía comunicarse con Adán y Eva. No se nos dice eso de otro animal, pero se nos dice de la serpiente. No sabemos con certeza a qué nivel podía comunicarse con Adán y Eva, si era una comunicación parcial o total, pero podía comunicarse. Vemos hoy en día que a través del entrenamiento hay animales que pueden lograr esa comunicación. Un perro se le puede entrenar para que haga un montón de cosas. Si tú entrenas a tu perro que cuida a tu hijo, si tu hijo se sale más allá del límite donde debe ir, ese perro empieza a ladrar. Puedes entrenar a ese animal y ese animal puede comunicarse contigo. Este animal, la serpiente, tenía una habilidad superior a todos los demás animales. Vemos que cuando la serpiente habla con Eva, Eva no se sorprende. Quizá esta comunicación no era algo esporádico. Adán y Eva estaban acostumbrados a platicar con la serpiente. Algunos teólogos han deducido, y esos teólogos, no quiero empujar el avance teológico, algunos han deducido que la serpiente quizá era la representante del reino animal ante el hombre. Ella tenía una posición alta entre los animales, por lo tanto, la maldición sobre ella se asemeja al castigo de Satanás en su caída, de una posición alta a arrastrarse en la tierra y comer polvo. Nos dice la palabra de Dios que esta serpiente no estaba sola. Ella fue usada por Satanás. Una confrontación directa con el hombre no era posible. Satanás es un espíritu. Él no es como lo pintan en las caricaturas o en los comerciales, en las películas, una persona roja con cuernos y un traje rojo y una colita roja. Incluso este tipo de representaciones han hecho mucho daño, ya que este ser espiritual maligno se pinta como alguien que hay que reírse, como un payaso. Él es un ser espiritual de mucho poder. Y antes de su atadura engañaba sin restricción a todas las naciones. Y la Biblia dice que Él volverá a tener tal poder cuando sea desatado nuevamente. Y de eso quizá podemos hablar en un mensaje específico. Pero la otra razón por la cual Satanás no podría tener directamente una confrontación con Adán o no podría platicar directamente con Adán es porque Adán estaba en el estado de rectitud, en el estado de inocencia. Satanás no tenía acceso al corazón del hombre. Una discusión directa con él no iba a tener resultado. La única alternativa, la ruta indirecta. En la serpiente, Satanás encontró la mejor manera de llegar al hombre. La realidad espiritual de la obediencia estaba conectado a una actividad física, el comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Él necesitaba algo físico. Satanás, siendo espiritual, no podía, necesitaba un agente físico para llegar al hombre. La serpiente proveía el medio correcto. Ahora Satanás no tomó posesión de la serpiente, sino que quizá también engañó a la serpiente a colaborar con él. La Escritura no nos dice mucho. Pero lo que sí vemos es que, esto lo vemos porque la serpiente fue maldecida. Esto nos dice en Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, no a Satanás, a la serpiente.
Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. No vemos a Satanás arrastrándose en su pecho y comiendo polvo los días de su vida. ¿A quién vemos? A la serpiente. Dios no pudo haber dicho esto a un animal que no tuviera cierta capacidad racional. Esto no fue el castigo para Satanás, sino para la serpiente. Ella llevó cierta responsabilidad. Obviamente el castigo de la serpiente se asemeja a la caída de Satanás, de un lugar de exaltación a un lugar de miseria. Esto también fue el resultado de la caída del hombre, de un estado de rectitud, de plenitud, de prominencia delante de Dios, a un estado de pecado y de miseria. Ya vimos al tentador, ahora vamos a ver la tentación de Eva. Orgullo. Esto es algo que Satanás conocía muy bien. El orgullo fue la causa de la propia caída de Satanás. Satanás era un ángel, quizá el ángel de mayor gloria en todo el cielo. Judas 1:9 nos dice que el arcángel Miguel no se atrevió ni a pronunciar juicio o maldición contra Satanás, sino simplemente le dijo: que el Señor te maldiga. Yo no puedo, decía el arcángel Miguel, porque Satanás estaba superior a él. La Biblia dice que tenemos que sujetarnos a nuestros superiores. Miguel no podía contradecir esa verdad. El contexto de ese texto es el rechazo a la autoridad y la blasfemia contra las potestades superiores. Judas es lo que está hablando. El rechazo a la autoridad y blasfemia contra las potestades superiores. No conforme con esta gloria y excelencia, el orgullo del lucero de la mañana lo lleva a rebelarse contra Dios. Y pueden leer en sus tiempos libres en Isaías y Ezequiel cómo pasa eso. Vemos en esta excelencia de Satanás que él quiso buscar una gloria mayor que la que Dios le había dado. Isaías 14:13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Este capítulo se refiere a Satanás como lucero o estrella de la mañana. Aunque este pasaje se refiere al rey de Babilonia, es Satanás el que está detrás del rey de Babilonia. Un lenguaje similar es usado en 2 de Tesalonicenses 2, 3, 4, cuando habla de la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entendemos que esto es el anticristo. Pero ¿quién está detrás? El anticristo va a ser una persona, un humano. Él va a ser un ser humano. Es quién está detrás de ese anticristo y de ese poder anticristiano. Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Siendo el orgullo, la altivez, la soberbia, que fue la causa de la caída de Satanás, él esperaba que también eso funcionara en el hombre. El orgullo es el oído, es el principio de la caída de cualquiera de nosotros. Ese es el testimonio de la Escritura. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu, orgullo. La soberbia y altivez son sinónimos del orgullo. Esta soberbia, esa altivez que reina en el mundo. Vean 1 de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria. El orgullo, la exaltación, vanagloria es eso. Orgullo, exaltación de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Dios no perdona la soberbia. Salmo 119, 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Proverbios 15, 25. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Pueblo de Dios, que Dios nos libre de caer presa de nuestro propio orgullo. Vengamos a Cristo. Si en nuestro corazón hay orgullo, si en nuestro corazón hay duda, si en nuestro corazón hay altivez de espíritu,
No dejemos que crezcan estas terribles raíces del pecado en nuestro corazón. Pero hermanos, sabiendo que el orgullo, la soberbia es un poder grande, Satanás lo usa en contra de la mujer. Quizá esto no es muy claro a primera vista en las palabras del versículo 1. Esto es lo que leemos en el versículo 1. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Con que Dios os ha dicho, es pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto? La interpretación más común que se da a este pasaje es que Satanás quería manipular a Eva para que ella comiera del árbol de la vida. Se dice que Satanás quería convencer a Eva y lavarle el cerebro y al torcer las palabras. Entonces se dice que cuando la serpiente le dice a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, la serpiente realmente estaba diciendo, sí puedes comer del fruto, de todos los árboles, cientos, quizá miles de árboles que hay aquí. ¿Qué daño puede hacerte este pequeñito arbolito ahí en medio del huerto? Que es un puntito negro en un pizarrón blanco. Pero eso no era la intención de la serpiente. La intención no era confundirla. Las palabras de Eva nos demuestran que ella no estaba confundida. Cuando la serpiente le dice, con que Dios ha dicho no comáis del árbol del huerto, la mujer responde en los versículos 2 y 3, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeráis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. O sea, Eva no estaba confundida. El engaño no fue decirle a Eva, sí puedes comer del árbol. El engaño fue decirle, no moriréis y serás como Dios. No morirás, dijo la serpiente, vas a ser como Dios. Satanás sabía que esto es más poderoso, más atractivo, porque este fue la fuente de su propia caída. Él quería ser igual a Dios. Entonces, ¿cómo logró Satanás esto? No fue al crear confusión en Eva, sino al incitar el orgullo en la mujer. Analizando el texto podemos ver el orgullo de la mujer en 3 aspectos. 1, al decidir conversar con la serpiente. 2, al incluirse en el mandato probatorio. Y 3, al distorsionar la escritura. Todo eso hizo la mujer. Primero vemos el orgullo de la mujer al empezar la conversación con la serpiente acerca de este tema. La serpiente no solo quería chismear, hermanos, e informarse de los temas del día. Ella no le dijo, oye Eva, como que hace mucho calor hoy, ¿no? ¿En qué terminó la novela el día de ayer? Oye, ¿qué te parece el árbol de la ciencia del bien y del mal? Quizá cuando leemos el texto solo en un par de renglones, no le ponemos tanta atención. Pero hermanos, tenemos que ver el peso de esta conversación, tenemos que ver la terrible audacia de esta conversación, porque gracias a estos 2 renglones, ustedes y yo estamos en el lugar en el que estamos. En medio del pecado, la lascivia, la fornicación, el adulterio, la pornografía, las borracheras y otras cosas más que prohíbe la Biblia, gracias a 2 rengloncitos en nuestra Biblia. Tenemos que darle el peso necesario, el análisis necesario a estos 2 renglones. La serpiente, en la forma de expresarse, tenía la intención de despertar el orgullo en Eva. Esto lo podemos ver traduciendo la pregunta de la serpiente quizá de esta manera. Con que Dios ha dicho, ¿no comerán ustedes de todo árbol del huerto? Aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que dijo Dios en Génesis 2, 16 y 17? Recuerden lo que está haciendo la serpiente. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, del árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres ciertamente morirás. El enfoque en Génesis 2 es la segunda persona del singular.
La serpiente presenta la pregunta en la segunda persona del plural. En la pregunta, la serpiente incluye a la mujer en este mandato probatorio. Esto fue necesario para que Eva fuera atraído a hablar de este asunto importante sin la presencia de su marido. Al decidir conversar con la serpiente, la mujer ya lo hizo en orgullo. Al decidir conversar con la serpiente, la mujer ya lo hizo en orgullo. La serpiente dice, no comerán ustedes. Y la Biblia dice, no comerás tú al hombre. Hay que hacer esa diferencia entre el singular y el plural. Hermanas, hay asuntos en la casa los cuales el hombre lleva toda la responsabilidad. Oye, amorcito, dice la mujer, oye, amorcito, ¿cómo está eso de la salmodía exclusiva? Creo que estoy en desacuerdo. No lo voy a permitir aquí en la casa. ¿Puede la esposa hablarle así al esposo? No solo de este tema, sino de otros asuntos espirituales y teológicos. Al menos que sea una herejía grave, yo diría, esposas, si hablen con su esposo, pero tienen que hacerlo con humildad y sumisión. La Escritura es clara en 1 Timoteo 2, 12, 14, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¡Ay, qué machista! ¡Ay, qué machista!, dicen los liberales. Pero, hermanas, hay una razón para ello. Porque Adán fue formado primero, dice Pablo, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Hermanas, Eva ahí solo tenía que decirle a la serpiente, este asunto no te importa a ti, vete a pelar cacahuates. Pero no, ella decide llevar a cabo la conversación. Segundo, vemos que ya había orgullo en el corazón de la mujer, ya que ella enfatiza su inclusión en el mandato probatorio. Comparemos la respuesta de Eva en el mandato que dio Dios. La mujer dijo a la serpiente en Génesis 3, 2, 3, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Vean la inclusión, podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comerán ustedes de él, ni lo tocarán ustedes, para que no muráis. Como hemos visto en Génesis 2, ahí no hay plural. No es ustedes, sino tú, con respecto a Adán, porque Adán representa al segundo Adán, que es Cristo. Si por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la salvación. No está hablando de inclusión aquí, y no estamos hablando en contra de inclusión de ese tipo. Pero al contestar a la serpiente de esta manera, ya Eva lo estaba haciendo en orgullo. Satanás ya sabía que el corazón de ella ya estaba contaminado con ese propio orgullo que Satanás tenía. Pues sí, yo también soy importante y no puedo quedarme callada. Yo tengo que poner mi granito de arena. Vemos que la mujer acepta esta inclusión. Pero tercero, vemos que también para incluirse ella misma en la inclusión y hacerse sentir importante, Eva también distorsiona la Escritura. No solo en el uso del plural, sino en el uso de la exageración. Serpiente, sí, mira, y nos dijo que no podíamos comer del árbol y que ni lo tocáramos. Recuerden, la serpiente dijo, y Dios dijo. Estaba confrontando a la mujer con la palabra de Dios. Dice la Biblia, ni lo tocaréis, ni comerás de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Distorsiona la Escritura. Otra distorsión grande es que la mujer hace de la consecuencia de comer del árbol una cláusula de propósito. En todos los idiomas, hermanos, hay cláusulas de propósito. Es decir, cláusulas que nos permiten ver que una acción se hace con un propósito. Podemos decir, yo me ejercito
para estar sano. Es decir, yo me ejercito con el propósito de estar. Ese para es una cláusula de propósito. Yo me ejercito con el propósito de estar sano. O yo me ejercito con el propósito de no estar enfermo. Yo me ejercito para no estar enfermo. Es una cláusula de propósito. De esta manera, dice Eva, de esa manera dice, no comeráis del árbol con el propósito de no morir. ¿Es eso lo que dijo Dios? En Génesis 2 no es una cláusula de propósito, sino una consecuencia judicial. El día que comieres, ciertamente morirás. No dijo Dios, no coman para que no mueran. El día que coman. No, más bien, el día que tú comas, ciertamente morirás. Es decir, esa era la consecuencia de la desobediencia. Hermanos, la entrada del feminismo a la iglesia solo viene con corrupción de la Escritura. Eso fue dicho para el tiempo de los apóstoles. Eso fue dicho en aquel tiempo. Ahorita ya somos modernos, ahorita tenemos que interpretar la Biblia de acuerdo a nuestra propia inteligencia, de acuerdo a nuestros propios tiempos, y distorsionan la Escritura. ¿No hay ya incluso una Biblia, la Biblia de la mujer? Y vean lo que tantos pecados y tanta distorsión que está en esa Biblia de la mujer. Satanás responde en Génesis 3, 4, 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás conocía la palabra de Dios mejor que Eva. En el hebreo, Dios le dice a Adán, Génesis 2, 17, porque el día que comieres, muriendo moriréis. Es el griego. No dice ciertamente morirás, porque muchos se preguntan, si la Biblia dice ciertamente morirás, no murieron. El hebreo no dice ciertamente morirás, sino ciertamente muriendo morirás. Esa es la traducción desde el hebreo. Muriendo morirás. Esa es la sentencia, hermanos. La corrupción, degradación, decaimiento, muerte de todo lo que existe. Todos estamos muriendo. Muriendo, moriremos. Es un proceso continuo que Dios dejó en la creación como maldición. Todo muere. Todo muriendo muere. La mujer distorsiona la Escritura, la serpiente también, y como golpe final le dice, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Pueden imaginar lo que ya estaba en el corazón de Eva? Tiene razón, serpiente. Dios está escondiendo cosas de nosotros. Nosotros podemos ser como Él, incluso mejor que Él. Orgullo en su máximo esplendor. Dios dijo solo hombre y mujer, nosotros lo vamos a corregir. Nos vamos a decir eso y podemos decir que hombre con hombre también. ¿Que la mujer se tiene que someter? No, ahorita ya todo es igualdad. Vamos a corregir lo que Dios se equivocó en su palabra. Orgullo a su máxima expresión. El orgullo del hombre lleva a distorsionar la Escritura para permitir enseñanzas que vayan en contra de su palabra. Pero hermanos, esto trajo la caída de Eva. Es mi tercer punto, la caída. Eva, la mujer, cayó. Satanás ya había cumplido su objetivo. Génesis 3:6 nos narra la historia. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió la mujer. Antes de seguir con el versículo tenemos que ver lo que pasó aquí. Primero, ya no vemos a la serpiente. En los siguientes versos ya no está la serpiente. Solo se nos dice que la mujer comió. Pablo nos dice que con esto la mujer incurrió en transgresión. 1 Timoteo 2:14. Ella transgredió el mandato de Dios, la ley de Dios, que es el pecado, sino la transgresión de los mandatos de Dios. ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte.
Entonces la mujer cayó, entonces la mujer murió. El pecado entró en ella, Satanás ya había cumplido su propósito, él sabía que el camino al hombre era la mujer. Adán amaba a su esposa con un amor santo, inocente, en él no había pecado todavía. ¿Se acuerdan? Ellas, dice él, hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta se llamará varona. Adán amaba a su mujer, pero ahora en este estado caído, con pecado en su corazón, la serpiente no necesitaba ya hablar con Adán. De hecho, Satanás no quería hablar con Adán. Adán hubiera descubierto la mentira. Pero viniendo de su varona, las cosas eran diferentes. Esta varona, sin embargo, ya estaba en pecado. Ya estaba completamente corrupta su naturaleza. No solo conocía el bien y el mal, sino hacía solo lo malo. Hermanas, no saben cuánto daño hacen a sus esposos viviendo en el espíritu de Eva. Este espíritu de orgullo, ese espíritu de pecado sin ser limpiadas por la palabra de Dios. Hermanas, no escuchen a la serpiente, porque todavía sigue hablando. Esta voz de la serpiente la vemos en el feminismo. Ellos, usando las palabras de la serpiente, también dicen: ¿con qué Dios dijo la mujer es inferior al hombre? ¿En alguna parte en la Biblia dice que la mujer es inferior al hombre? Pónganse a pensar eso, hermanas. Al contrario, la Biblia jamás dice eso. Gálatas 3:28, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La historia de la iglesia demuestra que fue el cristianismo el que recobró la dignidad de la mujer. Muchas de las culturas consideraban a la mujer como propiedad, como objeto para la fornicación delante de los dioses paganos. Hoy es igual. Las revistas, los periódicos, los rótulos grandes, es difícil evadir el uso de la desnudez de la mujer para la venta de herramientas, para la venta de llantas. ¿Qué tiene que ver una mujer desnuda al lado de una llanta para que sea comprada? Los espectaculares están llenos de imágenes que degradan a la mujer. Qué sorpresa que contra esto los feministas no digan nada. La otra mentira del feminismo, dicen, es que si la mujer trabaja, no vamos a poder salir adelante. Si la mujer no trabaja, la familia va a desfallecer. Si la mujer no trabaja, no nos va a alcanzar. Y la esposa cae en la mentira y la mujer comienza a pensar y decir: es que ya no nos alcanza, es que los gastos ya son fuertes, yo voy a apoyar, yo voy a sacar mi familia adelante. Mi esposo perdió su trabajo y pues no ha podido recuperarse, ¿y quién nos va a dar de comer? Yo voy a apoyar, yo voy a sacar a la familia adelante. Hija de Dios, ese no es tu rol, no es tu papel. Si no alcanza, primero cambia tu estilo de vida. No siempre tienes que aspirar o ir a comprar a la Megaplaza o a Plaza Real. Si después de cambiar tu estilo de vida, controlar los gastos en la casa no alcanza, y por flojera, por otros motivos, el esposo no provee, no es tu rol sacarlos adelante. Cuando toman la iniciativa, hermanas, no es por amor a la familia, sino por ese orgullo, esa soberbia de Eva. Si no alcanza, con humildad, con mansedumbre, habla con tu esposa. Amado mío, he hecho todo lo posible, he buscado comida más barata, ropa más barata.
Es más, no he comprado ropa para mí en meses. No nos alcanza. Cuando hable el de la tarjeta de crédito o cuando hable la persona que le debe tu esposo, no lo escondas. Cuando le llamen para decir, oye, quiero hablar con tu esposo, tiene una deuda del gas, tiene deuda del teléfono, tiene deuda de la tarjeta de crédito, tiene deuda del carro, no le digas, no está, y cuelgas el teléfono. Sino di, esposito, esta llamada es para ti. El hombre tiene que sentir el peso de su responsabilidad, las consecuencias de su flojera y sus decisiones. Que la casa se esté cayendo porque él no tiene liderazgo. Hermanas, no hagan esto con gritos, con peleas, con recriminaciones, sino con amor y mansedumbre. Ese hombre, si está flojeando, tiene que salir a trabajar. Varones, así tengas 60 o 70 años, tu esperanza no debe estar en tu pensión, en que el gobierno te va a dar un poquito al mes, ni en tus hijos. Si tu esposa todavía está contigo, tú eres responsable para proveer para ella. El hombre, decimos en México, tiene que morir en la raya. El hombre tiene que morir hasta el último minuto. Varones, no impongan esta carga en sus esposas, haciéndolas caer en el pecado de Eva, el orgullo. Una vez que empiecen a trabajar, ya no hay vuelta atrás. Los roles se pierden, la familia se descuida, incluso el hombre se vuelve más flojo, dependiendo del otro ingreso. Hermanos, todo está de cabeza porque con Eva cayó Adán. En el estado caído de Eva, la caída de Adán era segura. Satanás sabía que ya no tenía que hacer más. La mujer había dejado ese estado de rectitud. En esta naturaleza fue más fácil esconder la verdad. En el estado de caída le era más fácil manipular. En este estado de celo, el orgullo y el deseo que Adán comiera y pecara era natural. Es que ¿por qué Dios lo puso sobre mí? Es que ¿por qué Dios hizo este orden? En la Biblia nunca habla que la mujer sea inferior al hombre. La Biblia siempre habla que Dios es un Dios de orden, y en ese orden para la familia puso que la cabeza era el hombre. Y tenemos que obedecerlo. Pero Eva dijo, no quiero que eso sea. Ya en su estado de pecado. Como dice Santiago, el pecado, cuando es concebido, engendra muerte. No podemos pensar en esto de esos primeros 7 versículos de la Biblia como algo a la ligera. No podemos pensar que Eva dio a Adán y Eva, no podemos pensar que Eva dio a Adán del fruto del árbol de manera inocente. Mira, estaba yo haciendo ahí un cóctel y de repente cayó un frutito ahí del árbol. Solito apareció en la ensalada. Podemos imaginarnos qué pasó de esta manera. Eva, quizá podemos imaginarnos la conversación con Adán y Eva. Eva, veo que este fruto que está aquí es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sí, mira, pero yo comí y no morí, estoy vivito y coleando. Ahora tengo mejor conocimiento del bien y el mal. Ahora soy como Dios. Tú puedes ser igual. Recuerden, ella ya estaba en ese estado caído. La Biblia no nos da más detalles, pero esta interpretación no puede estar lejos de la realidad, porque en el versículo 17 Dios le dijo a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Adán amaba a su esposa. Vean, no dice la voz de la serpiente, dice la voz de tu mujer. Fue la mujer en su estado caído que convenció al hombre que todo iba a estar bien. ¿Hasta dónde llegó el orgullo de Eva?
ustedes y yo todavía estamos sufriendo las consecuencias. ¿Hasta dónde llega el orgullo en tu casa, esposa? Hasta ahorita están viviendo las consecuencias. Separados, un hijo aquí, un hijo allá, peleando siempre con el segundo o el tercer esposo. ¿Hasta dónde llega tu orgullo? Todavía están sufriendo las consecuencias. Hermanas, ¿hasta dónde está llegando ese orgullo en tu hogar? No te sorprenda que hayan problemas, disfunciones, que tu marido esté y tú estás en conflicto, que tu marido ni siquiera quiera venir a la iglesia, que tus hijos no quieran venir a la iglesia. Especialmente cuando se hablan temas de sumisión y del honor que hay en el trabajo de la mujer en el hogar, hasta nos da escalofríos, o hasta a las mujeres les da escalofríos. Yo no quiero quedarme en mi casa. Son las retrasadas las que se quedan en su casa. Yo tengo una carrera, tengo maestría, tengo mi propio negocio, yo estoy apoyando, yo estoy sacando a mi familia adelante, yo. En inglés dicen, me, myself and I. Orgullo. ¿Puedes ver la cabeza de la serpiente creciendo en tu hogar con esas actitudes? Poco a poco, la familia va cayendo en disfunción, desintegración. Pero no importa, como ya tengo mi trabajo, nos completamos para ir a Cancún. Ya podemos incluso soñar en llevar a nuestros niños a ver Mickey Mouse a Orlando, Florida. ¡Qué felicidad! ¿Verdad? Hermanas, no sean hijas de Eva. Corran a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que no escatimó ser igual a Dios. Él sí era igual a Dios, no como Satanás que quería ser igual a Dios. Él sí era igual a Dios, sino que siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Él se humilló hasta lo sumo a la voluntad de su Padre. Esa es la muestra a su iglesia de cómo someterse a la voluntad de Dios. Mujeres, ustedes son las representantes de la iglesia en este mundo. La mujer. Representan el honor de la iglesia, la santidad de la iglesia y la sumisión a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. En este amor, estén sujetas a sus maridos. Hermanas, las Biblias no las llama hijas de Eva, sino las llama hijas de Dios. Veamos 1 de Pedro 3. 1 de Pedro 3. Primera de Pedro 3, versículos 3 al 6. Vuestro atavío no es el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato del espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetadas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándola Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hicieseis el bien sin temor, sin temer ninguna amenaza. Ustedes ya no se llaman hijas de Eva, hijas de la mujer, sino son llamadas hijas de Sara. Sara en hebreo quiere decir princesa, mujer de la nobleza. Ya no son hijas de Eva en la carne, sino hijas de Sara en el espíritu. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Que nuestro Dios nos dé más hijas de Sara en estos tiempos de disfunción y de desintegración familiar. Vamos a orar. Señor bendito y santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has dado a conocer el orgullo que afectó el corazón de Eva y ese orgullo que todavía sigue afectando
los corazones de todos, especialmente de tu pueblo, en las mujeres, en los hogares. Señor, no permitas que ese orgullo crezca, que eche raíz, sino que sea cortado en la justicia y la santidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Protege a nuestras esposas, protege a nuestras hijas y ayuda, Señor, que nuestras esposas también enseñen a nuestras hijas cómo amar a sus esposos y cómo caminar en santidad, en reverencia delante de Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados, porque si pecado tenemos, abogado tenemos, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en ese nombre oramos. Amén.